Volveremos a contar más historias para soñar. ¿Qué pasa, chicos? Más alegres. Vamos a ver, todos alegres, contentos. Vamos a aprender el día de hoy un poquito más de lo que son los cuentacuentos, ¿ya? A ver, chicos, iniciamos con las preguntas, arrancamos con las preguntas. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es el método que les ha gustado el día de ayer? ¿Ya? Sobre lo que es, ¿no? La estrategia de los cuentacuentos. A ver, adelante, ¿cuál es el tema que les ha llegado a gustar? De repente lo han practicado, algunos sí, algunos no, y han visto un cambio y todo eso. Vamos a ver hoy día más métodos, a ver, para lo cual quisiera participaciones. A ver, vamos, voy a leerles, sí, todos los mensajes. A ver, chicos. Me dicen que están ingresando nuevos estudiantes. Ahí veo a muchos también que el día de ayer no han estado. Por ejemplo, está Digna. ¿Cómo estás? Bienvenida, princesa. ¿Cómo estás? ¿No? A ver, vamos a ver. Respuestas, vamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, vamos. ¿Cuál es lo que les ha llegado a gustar más el tema el día de ayer sobre los métodos? Saludos desde Piura, Miss Digna. Hola, mi Digna hermosa, ¿cómo estás? A ver, vamos. Fabián Rodríguez también ya está en nuestras clases. Muy bien, bienvenida. Bienvenida, creo que está el nombrecito otro, ¿no? Muy bien. Vamos, María Juana. A ver, chicos, respuestas. Dígame, pues, para yo entrar. Saludo desde la selva poneña. Muy bien. A ver, ¿cuál es el tema que les ha llegado a gustar del día de ayer? ¿Cuál es el método? A ver, desdiquitos, me siguen diciendo desdiquitos todavía, chicos. Vamos a responder la pregunta. Saludos desde Lambayeque, profesor Fernando Castro, dice Chiclayo, Tumán. Chicos, muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, Fernando, a los que vienen de Iquitos, a los que vienen de la selva puneña, ¿no? Ahí está desde Huarmaca, ¿no? Muy bien, bienvenidos. Entonces, yo repito la pregunta, yo quisiera, a ver, muy bien. El método del cuento que dice ahí, el método del cuento, ahí me dice una de sus compañeras, mis, hay estudiantes que desean ingresar. A ver, chicos, voy a pedir, a ver, coordinación, si me apoya, por favor, en eso. A ver, no es posible con a ver, no es posible conectarse. Me dicen, por favor, a ver si me apoya coordinación. Vamos a esperar un poquito. Muy bien. Aquí me dice, lo más importante estaba en la unión y la comunicación de las matemáticas. Claro que sí. Método de cuentacuentos con los niños y su imaginación. Correcto. Muy bien, chicos. Chicos, cuando nosotros vamos a hablar de cuentacuentos, estamos hablando de un tema amplio, ¿ya? De un tema amplio. Morrope, departamento de Lambayeque, bienvenido. Entonces ahora nos toca hablar sobre los pasos para contar un cuento a niños, ¿no? Entonces esto va a ser una guía práctica para qué? Para enamorar a los niños con historias, ¿ya? Entonces vamos a proceder ahorita a poder a leer un poquito sobre este tema. Si bien es cierto, el día de ayer nosotros hemos visto que los cuentacuentos es muy importante, ¿no? Y la narración de los cuentos también va a ser fundamental. ¿Para qué? Volvemos a rememorar un poquito para el desarrollo integral de los niños, porque esto les va a ayudar a qué? A experimentar emociones, a entender el mundo a través de historias, ¿no? Este proceso no solo va a llegar a entretener a cada uno de los niños, sino que también va a fortalecer la capacidad de qué? De la escucha activa, ¿verdad? Y a mejorar su concentración y a mejorar lo que es el lenguaje. Ese punto lo habíamos visto el día de ayer. También habíamos visto que fomenta la creatividad, ¿no? ¿No? Mejora el vocabulario, desarrolla la empatía y va a llegar a fortalecer un vínculo con el narrador. Si bien es cierto, estimados estudiantes, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Cuando nosotros vamos a llegar, ¿no?
A poder realizar un cuentacuentos, vamos a ver unos pasos que nosotros tenemos que llegar a seguir, pasos previos a la narración. Uno de ellos es conocer la edad de los niños, ¿no? Definir el tema del cuento. Según la edad que los estudiantes o los niños van a llegar a tener, nosotros vamos a llegar a definir el tema del cuento. Ahora, es un tema muy importante esto, estimados estudiantes. Ya, esto es un punto muy importante. Nosotros a la hora de contar un cuento, tenemos que llegar a seleccionar un
Hola, hola, hola. El audio. Ya, un momentito, a ver qué pasó por. Ah, ya. Ahí vamos a activar el audio. Listo, profesora, ya está activado el audio. Dios mío, es la primera vez que hablaba, parecía una pesadilla. Yo hablaba, auxilio, que esto, y no me escuchaban ustedes, chicos, de verdad, no sé cómo así se me apagó el audio, quiero llorar. Ya, muy bien, chicos, iniciamos ya reset. De nuevo, cuenta nueva, ¿ya? Esto sucede en todos los lugares. Estamos llevando, ¿no? Estas clases, ¿no? Con lo que es la tecnología y a veces la tecnología llega pues a tener pues interferencias y todo eso, ¿ya chicos? Entonces yo estaba hablando y ustedes no me escuchaban, es más, me botaron creo que del ¿ya? Ahorita vamos a ver, voy a terminar de compartir. Estábamos hablando sobre la importancia del lugar o vamos a definir un espacio, ¿no? Seleccionar un espacio cómodo. Cuando yo hablo del tema de que yo quiero realizar un cuentacuentos, ¿cómo creen que debería ser nuestro espacio? A ver, vamos a ver. Quiero que lleguen a participar acá, por favor. ¿Cómo creen que debería ser nuestro espacio dentro de nuestra aula? ¿Cómo debería ser según su perspectiva de ustedes? Vamos a ver, por favor, participaciones. Vamos, Santisteban, vamos, María Contreras, Magda Cafo. Vamos adelante, a ver, quisiera que me digan cómo debería de ser el espacio que nosotros vamos a llegar a utilizar en un cuento. Espacio decorado, muy bien, acogedor, un lugar decorado, amplio y decorado con varios cuentos, silencioso, cálido y alegre con una música suave. Profesora, buenas noches. Tiene que ser un lugar acogedor, tiene que ser un espacio libre y acogedor. Deberíamos tener un espacio decorado con imágenes. Lo siguiente, muchos de nosotros creemos que el espacio debería de ser decorado con imágenes. ¿Estará bien eso? A ver, ¿estará bien? A ver, el sector de lectura, ¿ya? O el lugar donde nosotros vamos a llegar a tener un encuentro, ¿no? Con los niños para poder leerles el cuento, debe ser un lugar tranquilo, acogedor, sin nada de imágenes, nada de imágenes. Si yo coloco las imágenes, el niño que va a hacer va a estar viendo la imagen, va a estar distrayéndose en la imagen, va a estar viendo todo lo que está a su alrededor y no va a llegar a tener una concentración total al momento de realizar el cuento y no va a desarrollar el escucha activa. Son, a ver, ahí me dicen, voy a darle un punto. Deberíamos tener, a ver, acá voy a darle un punto porque dicen, ¿no? Son, las imágenes son, ¿no? No muy decorado que se distraen, correcto. Son todas las imágenes que nosotros vamos a llegar, van a ser, pues, cosas que van a llegar a distraer a nuestros pequeñitos y no van a llegar a concentrarse. Por esa razón es que al momento de leer un cuento no hay una comprensión lectora. Entonces, si nosotros queremos un lugar adecuado, ¿no? Puede ser ya que le pongamos, pues ya, Miss, pero yo quisiera que sea algo acogedor, perfecto. ¿Cómo me gustaría que sea placentero el lugar donde yo leo mis cuentos, ¿no? Pongo sector de la lectura, ¿ya? Y yo voy a poner de repente alfombras. Hablo con los papás y les pido que me puedan llegar a dar lo que son cojines, ¿no? Para yo poder realizar mi, mi espacio de lectura, donde el niño va a llegar a sentarse, ¿no? Y como hacemos con la campanita a mover, y una vez que ya nosotros lleguemos a tocar la campanita, los niños que van a realizar van a saber que es un cambio, ¿no? Un cambio, ¿no? De rutina. ¿Y cuál es la rutina? Que vamos a llegar al sector de lectura, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en el sector de lectura? Realizar, ¿no? Realizar, ¿no? El, el cuentacuentos, ¿no? Para que el niño pueda llegar, pues, a disfrutar.
¿no? A disfrutar de esa lectura que nosotros en ese momento le vamos a llegar a otorgar al pequeñito. Es importante, estimados estudiantes, yo les voy a hacer ver, nosotros trabajamos de esta forma, ¿no? Lo que es voy a coger imágenes, ¿ya? Cómo es que nosotros llegamos a de repente a trabajar. A ver, visualizan mi pantalla, miren acá, ¿ya? Miren acá, aquí se está dando lo que es un cuentacuentos, ¿ya? En donde los niños disfrutan. Ustedes han visto que el cuentacuentos tiene su cortinita, ¿ya? Tiene una mesita. En esa mesa que se realiza la dramatización, ¿ya? La dramatización que nosotros estamos realizando, ¿no? De nuestros pequeñitos. Miren acá. Aquí se está realizando el cuentacuentos. ¿Ven el espacio que es acogedor? Uno, yo puedo utilizar lo que son, ¿no? Las sillas, o si no, también en todo caso puedo utilizar lo que es ¿no? El, los cojines, ¿no? Miren acá, tenemos otro método que los niños están sentados en telas negras, en donde llegan a desarrollar, miren, y siempre acá la velita encendida, ¿ven? ¿No? Son niños que van a llegar pues a tener una buena, yo ya lo puedo esto adecuar de acuerdo a lo que yo crea conveniente para poder, ¿no? Tener mi espacio de lectura, ¿ven? Es un espacio donde yo no voy a tener ningún tipo de imágenes, más solamente, ¿no? Voy a tener pues los, digamos, ¿no? Los títeres que yo voy a llegar a escenificar el cuento, más allá no, porque yo necesito que vivencien este cuento, necesito que desarrollen la comprensión lectora. Yo no puedo hacer dos, tres cosas a la vez. No decimos, no, la mujer tiene su sexto sentido y puede hacer muchas cosas a la vez, el varón también. Pero si nosotros no tenemos factores que son distractores, entonces podemos poner imágenes y todo eso, más nos vamos a llegar, ¿no? Claro, claro que sí, según Waldorf dice, si nosotros queremos llegar a aprender algo y tener una comprensión lectora, es importante que nosotros tengamos con el contacto con la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué creen que dicen, abraza un árbol y vas a ver que vas a llegar a tener harta energía? Te va a transmitir esa energía. ¿Por qué? Porque el estudiante cuando va a leer se siente en el piso, en el suelo, llega a tener contacto con la naturaleza. ¿No? Y se siente más. Por eso es que nosotros, cuando llegamos a hacer lo que es esta técnica de la lectura por placer, utilizamos, ¿no? Que se puedan sentar. ¿Han visto las sillas que les he mostrado? Todas son de madera. No son esas melamín, no lo son. ¿No? Y si nosotros tenemos tronquitos o de repente otras cosas que podamos adecuar en nuestro sector de lectura, impresionante. ¿Por qué? Porque el niño va a llegar a tener un contacto con la naturaleza y va a llegar a desarrollar así de una mejor forma, ¿no? Su aprendizaje. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros, estimados estudiantes, tengamos, ¿no? Lo que es dentro de nuestros lugares de lectura, ¿no? Esto que es, pues, herramientas donde el niño va a desarrollar un contacto. Entonces, vamos allá. Ya, entonces voy a volver a compartir. No me permite compartir. A ver, vamos a ver. Voy a volver a compartir. A ver, un momentito. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito. Voy a compartir. No me permite compartir un momento, por favor. Vamos a compartir. Uy. ¿Visualizan mi pantalla, chicos? Visualiza. Entonces, por favor, cuando nosotros vamos a hablar, ¿no? Y si de repente vas y te dicen, ah, muy bien, tú te has capacitado en cuentacuentos, porque ahora están pidiendo a los auxiliares en educación y vas a llevar tu certificación y te preguntan, ¿no? A ver, dime uno de los, ¿cómo debería ser mi espacio, ¿no? Con el cuentacuentos, un espacio acogedor,
¿no? En donde yo puedo llegar a utilizar, ¿no? Lo que son títeres, ¿no? Cuentos en donde yo voy a significar, ¿no? Con marionetas o con peluches, ¿no? Todo lo que es, ¿no? Con los personajes que quieren o de quién se trata ese texto, ¿ya? Y aparte de eso, también voy a llegar, pues, a tener un espacio en donde los niños, ojo, utilicen una canasta. Yo siempre utilizo de esta forma. Trabajo lo que es la grafomotricidad con los niños. ¿Qué hago? Tengo una tela negra, yo lo enrollo para que lo ponga en la canastita paradita. Entonces el niño, cuando yo hago, ya toco mi campanita, el niño va y comienza a agarrar su tela y va desenrollando, ¿no? La tela y se va sentando en esa telita, ¿no? Y con los pies chinitos, ¿no? El cruce chinito, ¿no? Donde tiene que ir así su piernita para que no se pueda cansar. Entonces el niño ya está trabajando lo que es la grafomotricidad. ¿No? La motricidad fina, enrollando y desenrollando, ¿ya? La telita. Entonces el niño se sienta cómodo, tiene contacto con la naturaleza y si te preguntan de repente, ¿qué tipo de material podemos utilizar para mí? ¿No? Yo que estoy llegando a capacitarme en el cuentacuentos, voy a llegar a utilizar pues las sillas que son de madera, de repente puedo llegar a utilizar almohadillas o directamente en el piso para poder llegar a tener contacto con la naturaleza y según dicen que el contacto con la naturaleza te ayuda a la concentración. Correcto, chicos, hasta ese punto creo claro. No quiero nada de imágenes. No, mis, es que quiero poner de repente voy a poner una imagen, un sol, flores y todo eso. Si vas a poner flores, ponme las flores naturales. Puedes poner en una jarra las flores naturales, al costado la velita, prender la vela y entonces el niño va a llegar a tener mayor concentración porque su visión va a estar netamente ahí centrado, ¿no? En cómo prende la velita y el aroma, ¿no? ¿No? De las rosas o de las flores que tú vas a llegar a poner. Y cuando llegue siempre eso vas a hacer que el niño lo tome, pues, a ver cómo les puedo indicar este caso, ¿no? El niño va a llegar a sentir mucho con este tipo de actividad que tú vas a hacer, porque a la hora de llegar a percibir un aroma de las flores o las rosas naturales, este pequeñito va a llegar a sentir ese momento que ha vivenciado contigo del cuentacuentos. ¿Me entienden? ¿No? Entonces eso ya lo va a llegar, pues, en cuanto sienta ese aroma, el niño va a recordar o vivenciar ese momento que ha tenido contigo del contacto del cuentacuentos, ¿ya? Entonces, ya saben, chicos, cero imágenes, seleccionar un espacio adecuado. El espacio que debemos de utilizar debería ser iluminado, ¿ya? Tiene que tener bastante luz para que el niño pueda llegar a concentrarse, ¿ya? También tenemos que llegar a revisar el cuento elegido. ¿Por qué deberíamos revisar el cuento que está elegido, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué tendría que llegar que nosotros tendríamos que revisar el cuento, ¿no? Revisar el cuento elegido. ¿Por qué, chicos? A ver, porque nosotros habíamos dicho que vamos a ver el lado emocional al momento de contar el libro, ¿verdad? Y si yo voy de repente a leer este cuento, yo no lo conozco, nunca lo he leído y lo quiero leer junto con mis niños, yo no voy a poder llegar a imitar o a caracterizar y poner los tonos de acuerdo a los personajes que están llegando. Por ejemplo, yo tendré que cambiar. Si yo no conozco el cuento y de repente me voy a topar con uno, digamos, hubo un lobo feroz y no lo voy a hablar de esa forma, sino que yo tengo que cambiar mi voz. Llegó un lobo feroz y de repente el cerdito se asustó y dijo, ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Se apareció el lobo feroz. Entonces voy cambiando y el niño va a llegar a intensificar esa emoción. ¿No? Y va a vivenciar el cuento, incluso se va a poner en uno de los personajes que nosotros estamos llegando a tener. Por ejemplo, nos dice Edwin Castro Parroñán, ¿no? Vamos a llegar a comprender su contenido, vamos a llegar a analizar la estructura, ¿no? Del cuento, ¿ya? Entonces nosotros vamos a llegar a entender cuáles son los personajes, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el método o la estrategia o el paso que yo voy a seguir para contar? Va a haber momentos en que yo tengo que agregar algo, de repente un contenido a ese cuento, ¿no?
¿Qué es lo que yo pretendo buscar al momento de contar ese cuento al estudiante? ¿Ya? Es por esa razón que yo voy a realizar el cuento elegido. También voy a llegar a practicar diferentes voces. ¿Ya? Tengo que practicar diferentes voces de acuerdo a los personajes que nosotros vamos a llegar a tener en el cuento. Por ejemplo, yo tengo acá y les hice ver el día de ayer, ¿no? La mamá pata, ¿no? La mamá pata va a poder hablar igualito que los patitos. No, pues. La mamá pata va a hablar de distinta forma. ¿No? Tenemos que llegar a cambiar la voz, ¿no? Entonces mamá pata dirá, patitos, patitos. Y los patitos como gritarán, mamá pata, ¿dónde estás, mamá pata? ¿No? Entonces vamos a llegar nosotros a cambiar nuestro tono de voz según, ¿no? Según, ¿no? El cuento. Por ejemplo, si yo voy a decir, también implica bastante lo gestual. Por ejemplo, si yo voy a decir, los patitos comenzaron a llorar y no voy a estar riéndome, los patitos comenzaron a llorar, imagínense, no me voy a reír, porque los niños que van a llegar, o sea, yo me tengo que llegar a alegrar por un llanto, yo tendría que de repente sentirme feliz porque mi otro amiguito se está sintiendo mal, estaría yo indicándoles de esa forma, pero no es así. Entonces yo tengo que significar el gesto. Y los patitos comenzaron a llorar porque mamá pata se había perdido. Entonces de repente comenzaron a gritar. Cuando grita comienzo a decir, mamá pata. No agarro mi vocecita porque lo que yo pretendo es que esa persona me escuche, que ese personaje me escucha por más lejos que esté. ¿Ya? Entonces yo tengo que vivenciar, contar de acuerdo al cuento. Por eso es importante revisar el cuento, ¿ya? Llegar a practicar las voces que yo voy a llegar a contar, las escenas que yo voy a llegar a tener dentro de ese cuento. Por ejemplo, vamos a encontrar ¿no? Los cuentos clásicos, ¿no? Dentro de los cuentos clásicos, pues van a llegar a tener lo que son las moralejas, ¿no? Van a llegar a tener moralejas claras, ¿no? Y van a llegar a tener distintos personajes, ¿no? Que van a llegar a enseñar valores, ¿no? Y estos pues son reconocidos, amados, y esto va yendo de generación en generación, ¿no? Y esto va a llegar a facilitar la conexión con los niños. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Estamos teniendo una estrategia a la hora de contar un cuento clásico. La persona quien va a realizar o va a ser, ¿no? El protagonista, el que va a llegar a contar, en este caso ustedes como maestros o como auxiliares, van a llegar a ser los protagonistas principales a la hora de contar el cuento, ¿no? Ustedes, al momento de contar el cuento, pueden estar, si los estudiantes están sentados en el piso, ustedes tienen que coger una silla y sentarse en una silla. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan visualizar y leer, o si no puedes leerlo parado, ¿no? Yendo, por ejemplo, yo no pretendo de repente cuando voy a utilizar esta estrategia de contar un cuento, yo en la mitad de mi cuento, yo no te puedo decir, oye María, ¿qué pasa? Tranquila, te estás moviendo. No, no te puedes mover, ¿no? O de repente se movió Lucy Castillo. Oye, Lucy, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿y qué va a llegar a suceder? Yo ya perdí la ilación del cuento. Una persona tiene que a la hora de leer, ¿no? Y de repente yo veo, reviso mi cuento porque yo también voy a utilizar la visión para ver si mis niños están tranquilos con la ayuda del auxiliar. Tampoco el auxiliar no va a ir cuando la misa está leyendo, a ver, niños, juntos y contentos quieren irse de nuevo a nadar y de repente el auxiliar, oye, José, oye, Joaquín, tranquilo, pues, hoy, ¿qué pasa? Ya me quitó. Y el niño que está bien atento se va a distraer. ¿Sabes qué debes de hacer? Vas leyendo, ¿no? Vas dándote la vuelta. Esta estrategia es muy buena
porque el docente, ¿qué hace? Va llegando a pasar por los lugares y de repente cuando ves a un niño que está moviéndose o está fastidiando a su lado, te acercas lentamente al costado y levantas un poquito el tono de voz. ¿Juntos y contentos? Irse de nuevo a nadar y le miras fijamente a los ojos, sin dejar de leer, ¿ya? Y si de repente sigue persistiendo el niño, se fueron muy lejos y le agarras y le das una palmadita, no una palmada, sino así le tocas, haces de cuenta que te estás dando cuenta de que el niño está haciendo, ¿no? Que los demás se puedan llegar a distraer. ¿No? Y vas dando la vuelta leyendo, ¿no? Mamá pata, mamá pata, se les oye decir, y le doy la palmadita, se les oye decir, y él te va a ver, no, te va a ver y admirado todavía de lo que tú, a pesar de leer, estás llegando. Ellos se dan cuenta, ojo, créeme que los niños son bien hábiles. Ellos se dan cuenta de lo que están haciendo y saben pues que la maestra está que les sigue, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahorita también lo que es el cuentacuentos moderno. ¿No? Por ejemplo, los cuentos modernos, estimados estudiantes, van a tender a abordar temas actuales, ¿no? Y de la diversidad. A menudo, estos van a llegar a presentar personajes como los que los niños puedan identificarse más fácilmente, ¿no? Estos cuentos van a llegar a fomentar la creatividad y la imaginación de manera más novedosa. Por ejemplo, en este caso, yo puedo crear un cuento. Rosa María Machado lo puede hacer. Rosé también. Zulma, Javier David puedes llegar a crear un cuento. ¿Y cómo lo haces? De repente en tu aula tú vas a ver un problema muy fuerte. ¿Cuál es el problema que hoy existen en los niños? Están sobreestimulados, ¿verdad? ¿Y por qué están sobreestimulados? Una mala alimentación implica, ¿no? Mucha chatarra, ¿no? Después, no han dormido las 8 horas, ¿no? No se duerme las 8 horas. Y otro, la tecnología. Si la mamá es tiktokera, el niño 100% tiktoker. ¿Sí o no? Está que ve el TikTok, está que ahí, ¿no? O si no, vamos chateando. De verdad, estamos ahí en grupo, pero estamos chateando y chateando y más nos interesa eso, ¿no? Y nuestros niños imitan eso. Otra de las cosas, no muy importante, quiero que me entiendan, por favor. Y esto sí es verídico. ¿Ustedes creen por qué hay tantos feminicidios? ¿Mm? Díganme ustedes. ¿Ah? ¿Por qué hay tantos niños que te dicen ahora, me molesto, ¿ah? Si no me das eso, me molesto. ¿No? ¿Por qué hay tantos niños que llevan a la casa y vienen y hacen esto? Les gusta algo y se lo llevan. Y saben dónde esconder. Yo he sacado hasta de loncheras. No les miento que hasta he sacado de las truzas de mis niños juguetes que les gusta. Y muchas veces he probado a los padres de familia, los he dejado llevar y no ha habido retorno. Nosotros, ¿quiénes tienen la culpa? ¿Los niños o los padres? Los padres. Los padres, créame que los padres. Mira, yo en mi primera reunión, en mi primera asamblea, ya, yo en mi primera asamblea que yo tengo con mis padres de familia, yo les pregunto, y a ustedes les pregunto, y quiero que me respondan ahorita, ¿ustedes a sus hijos los quieren mucho? A ver, ¿los quieren mucho o no los quieren mucho? Vamos, escríbanme. ¿Quiénes quieren a sus hijos? Sí, sí, los quieren, los quieren. ¿Saben qué? Yo no los quiero a mis hijos. Yo quiero el agua. Yo quiero un pato. Yo quiero una caja. Pero yo los amo a mis hijos. Amo a mis hijos. Ya, la palabra querer es muy pobre. ¿Me entienden? Es muy pobre. Entonces yo les pido a ustedes que de hoy en adelante podamos decir, yo te amo, hijo. Te amo, mi amor. Dile a tu esposo, te amo.
Dile, pero así de corazón, dile a tu esposa, te amo, mi reina, mi vida, mi amor, ¿no? Porque de verdad esas palabras hacen que nosotros cambiemos nuestras actitudes. Dile a tu hijo, mi amor, te amo. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Decimos, no hagas eso. Oye, está mal. Oye, no, 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 no y no. Y en su cabeza de tu hijo está no, 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 no. ¿Y cuándo llega la palabra sí? ¿Cuándo llega? Difícil. ¿No? Entonces, no solamente los cuentos nos van a llegar a hacer reflexionar a los niños, sino también a los adultos, porque no tenemos un trato sutil y todavía le decimos a nuestros hijos cuando crecen y se van, ¿no? Y se van con la nuera y dices, ay, esa grandísima de mi nuera tiene la culpa porque ya no me llama mi hijo. Cuando tú tienes la culpa, tú tienes la culpa porque no le has hecho valorarte como madre ni como padre, porque en su momento, ¿no? No le escuchaste, no lo entendiste, no le diste el tiempo de oro, el tiempo de calidad. Nunca has pasado con tu niño llegándole a dar un cuentacuentos. El cuentacuentos es la mejor estrategia de que tú tengas una buena conexión con tu hijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué llega a suceder? No, más adelante nos pesamos y decimos, uy, mi hijo ya no me quiere, ya no me ama. ¿No? Entonces, ¿qué llegaba a suceder? ¿No? Nos lamentamos. Y ahora peor, cuando nuestros hijos llegan a delinquir, llegan a hacer muchas otras cosas, decimos, ah, yo no sabía de mi hijo, ¿verdad? Sí sabíamos, porque le hemos permitido llevar un tajador a casa. El primero, después le permitimos llevar un cuaderno de un amigo, después te traía cosas y no sabías de dónde. Entonces no podemos decir o juzgar, ¿no? Y decirnos nosotros, yo no tengo la culpa. Yo sinceramente digo, si yo encuentro un joven robando, yo diría que lo lleven a los papás presos, porque ellos no han sabido formar a sus hijos. ¿Me entienden? Entonces es importante que nosotros, nuestra relación con los niños sea muy importante. Y esto de los cuentacuentos te ayuda. Por eso dicen que los cuentos modernos ayudan a reflexionar. Entonces, si yo veo que un niño está llevándose algo del aula, está llevándose algo, entonces voy a crear un cuento moderno. ¿Cuál es? ¿No? Mi amigo es Robertito, que hacía perder las cosas, ¿no? Se creía un mago, ¿no? Habían cosas y él los desaparecía y nunca volvía, ¿no? Entonces yo voy a llegar a crear cuentos en donde mi niño tenga reflexión, y muchas veces creemos en la fe, en Dios. Yo pongo mis cuentos en Dios y les digo, ahí, Dios nos está viendo. Y mira, mis niños ya llegan a hacer esto, ¿no? Oye, no agarres eso, es la lonchera de Luis. Dios nos está viendo y te estás comiendo, pídele permiso, ¿no? Entonces, qué bonito suena eso. Estamos llegando a autorreflexionar por medio de los cuentos modernos. Entonces, cada uno de nosotros podemos llegar a fomentar o crear un cuento en donde nos va a llegar a ayudar a poder reflexionar, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de los cuentacuentos, también hay que ver el método de narración. ¿Ya? Vamos a llegar a explorar métodos de narración que van a llegar a enriquecer la experiencia de contar cuentos y captar la atención de los niños. Por ejemplo, mi narración oral. ¿Cómo será mi narración oral? Voy a llegar a utilizar la voz y la expresión para dar vida a los personajes y a la trama. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a realizar una lectura, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No, el último no se quiso quedar. También quiso ir a nadar, pero de repente, el último, bajo la voz, subo la voz, comienzo a cambiar el tono de voz de acuerdo a los personajes, pero también voy a elevar la voz. ¿No? Yo voy a ver que de repente ya mis niños se están distrayendo y de repente voy a llegar a levantar en uno de mis textos, ¿no? Y diré, mamá pata, los va a buscar, patitos, patitos. Y bajo la voz, ¿dónde están?
y veo cuál es el nivel de concentración que mis niños van a llegar a tener. Voy a verificar porque cuando tú levantas la voz, el niño de lo que está distraído, ¡boom! Una vuelve a llegar a concentrarse en lo que tú estás dirigiendo, ese cuento. Entonces es importante el tono de voz, es muy importante. Usar marionetas, como les he dicho. Vamos a llegar a incorporar marionetas. ¿Para qué? Para interactuar visualmente y hacer la narración más dinámica, hacer que el niño sea protagonista del cuento. Utilice las marionetas, utilice los peluches, utilice los personajes de acuerdo a lo que él ha entendido. De repente uno de los niños dirá, mamá Pata los voy a buscar, moviendo la pata. El otro, mamá Pata los fue a buscar. Eso es su nivel de reacción frente al cuento que nosotros hemos narrado. Cada niño va a llegar a tener distinta forma de percepción, de concentración, de llegar a comprender el texto que nosotros le queremos transmitir. ¿Ya? Y va a desenvolverse como utilizando las marionetas, utilizando de repente, no tengo ahorita marionetas, no importa, no tienes marionetas, no tienes peluches, pero tienes una fotocopiadora que te va a llegar a costar 20 céntimos, 10 céntimos imprimirlo. Agarras de repente el cono de papel y lo pegas la imagen ahí y lo pones y escenificas tu dramatización para que el niño pueda vivenciar, no necesariamente, oh, ya no hay pretextos acá para poder decir, yo no tengo eso. Tenemos, porque en el bolsillo no nos va a faltar unos 50 céntimos que lo podemos utilizar en la impresión para nuestros niños. ¿Ya? Y lo pueden utilizar, no necesariamente. Tengo mis imágenes, lo puedo utilizar como marionetas, poniéndolo pues en un cono de papel. ¿Ya? También vamos a ver lo que son cuentos ilustrados. A esto quería llevar. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a llegar a tener un cuento, miren, por ejemplo, yo les presento mi cuento de la mamá pata. Voy a tratar de visualizarme para ver, miren acá, las imágenes que yo tengo acá, miren acá, ¿cómo son? Hay poco texto y mayor imagen. ¿Se dan cuenta? Hay poco texto, mayor imagen, ¿no? Entonces, vamos a llegar a utilizar las imágenes. Yo les aseguro, chicos, si nosotros tenemos una buena narración, el niño no sabe leer, pero ¿saben qué va a hacer? Va a llegar a ser secuencia de imágenes, ¿no? Mediante las imágenes él te va a contar. Por ejemplo, acá va a ver y te va a decir, los patitos están nadando. Se fueron con mamá pata a nadar y la mamá pata estaba ahí. Aquí están ya volviendo a su casa por medio de las imágenes. Aquí están volviendo, pero se escaparon, mis. Aquí está, se escapó él, se escapó. El otro también, el otro, ya son tres, mis. Se escaparon y se perdieron. Estaban todos sucios, mis. Se perdieron, no sabían volver a casita, ¿no? Y acá la mamá pata los fue a buscar y los patitos también lo buscaba. Después allí gritaban y gritaban y gritaban buscando a mamá Pata y mamá Pata los escuchó, ¿no? Los escuchó y de repente se encontraron y se fueron juntos a casa para dormir, ¿no? Y ahí ellos, por medio de las imágenes, van a llegar a complementar la historia. ¿Y qué esto va a hacer? Va a facilitar la comprensión. Yo no necesito estar ahí dándole duro. Oye, mira esto, mira tal, mira aquello. No, simplemente con las imágenes yo voy a hacer que sean, ¿no? Las secuencias. Por eso es que se dice, vamos a seguir una lectura de pictogramas. ¿Por qué? Porque las imágenes graban. Si tú, por ejemplo, le quieres enseñar a un niño lo que es rimas, no, rimas. Entonces utiliza, ¿no? Utiliza imágenes. Las imágenes te ayudan. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo no enseño. M más ama, M más M más mi. No, no, no utilizo eso. ¿Saben qué utilizo? ¿Ya? Inicio con mi rima. Y yo coloco acá una mamá, ¿ya? Y un corazón, una mamá y un corazón. Quiere decir, mi mamá me ama mucho. Y pongo, ¿no? Un manjar. Y me da la mano, dándole un manjar, y me da, ¿no?
Manjar. Mantequilla, mermelada, miel, mora, y mucha mantequilla. Entonces el niño no sabe mi rima, pero yo le pongo a la mamá con una mano y no, una mamá, un corazón con una mano. ¿No? Y le pongo ahí la mantequilla, la mermelada, la miel, la mora y la mantequilla, ¿no? Y perdón, muña o mucha mantequilla, ¿no? Le pongo ahí. Entonces, bastantes mantequillas. Entonces, el niño en realidad no sabe, pero ¿qué va a seguir? Yo sigo cantando, mi mamá me ama mucho y me da mantequilla y van a ver, miel, mermelada, ¿no? Ellos según la imagen van a llegar a seguir, no porque ellos se lo han aprendido mi rima. Por eso es que cuando yo soy vivaza, cuando la directora me supervisa, les digo, niños, a ver, vamos a hacer nuestra rima de acá, ¿se recuerdan? Sí, Miss. Y yo solamente apunto las imágenes. Ellos saben y me dicen, ¿cómo se han aprendido tan rápido tu rima? No, son por medio de las imágenes, ¿no? Entonces están leyendo. Hay una buena comprensión, se están guiando por medio de las imágenes y los niños también pueden llegar a narrarte por medio de las imágenes. Si no me crees, dale un libro que tiene imágenes y te lo va a leer él, pero según, ¿no? Comprensión, de acuerdo a lo que lee, y va a llegar hasta crear cuentos y vas a decir, wow, qué interesante. ¿No? Entonces, es importante que nosotros, si vamos a llegar a dar cuentos, si queremos despertar el interés en nuestros niños de 2, 3, 4 años, le demos con imágenes grandes, cuentos ilustrados que nos van a ayudar a complementar la historia y facilitar la comprensión. Chi- Chicos, hasta este punto, ¿está claro? Está claro, ¿no? Así hágame bien, no sé, vamos. Bien, bien, vamos a ver un poquito sobre el uso de recursos visuales. El uso de recursos visuales, estimados estudiantes, en la narración de cuentos mejora la experiencia y la comprensión de los niños. Por ejemplo, tenemos el 70%, estimados estudiantes, el aumento de retención de información al usar imágenes. O sea, es importante. Usen los pictogramas, imágenes, cards para nosotros poder llegar a realizar un cuento. También dice que el 50% mejora la comprensión de la historia con el uso de videos. ¿Ya? También nos dice el 30% que incrementa la participación de los niños mediante los objetos interactivos. Entonces tenemos ahí, ¿no? Cuántas probabilidades para nosotros poder utilizar y mejorar la comprensión lectora. Si bien es cierto, estimados estudiantes, cuando nosotros buscamos o pretendemos hacer lo que es la interacción con los niños, vamos a mejorar la experiencia de narración al involucrar a los pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer preguntas. ¿Y por qué realizamos las preguntas en el niño? Porque vamos a estimular el pensamiento crítico y la curiosidad de los niños. Imagínate cuán importante es hacer preguntas. Que también nos pide involucrar a los niños en la narración. ¿Por qué? Porque permite que los niños participen activamente en cada una de las historias. ¿No? Vamos a llegar a fomentar la participación activa. Entonces, para esto nosotros necesitamos crear un ambiente donde los niños se sientan cómodos expresándolo, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos llegar a seguir estos pasos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay cuentos populares. Estos cuentos son clásicos que han perdurado en el tiempo y enseñan valiosas lecciones. Por ejemplo, La tortuga y la liebre, un cuento bastante interesante. ¿No? Esta es una fábula que va a llegar a enseñar la perseverancia y la determinación que puedan, ¿no? Superar la arrogancia, ¿no? Imagínense. Aquí no hay niños, por ejemplo, yo utilizo eso cuando los niños dicen, Miss, no puedo, yo no puedo, Miss. Ay, eso es porque en familia sucedió eso, porque le han dicho, tú no puedes, no eres hábil, eres tal, y mi niño tiene que utilizar. Y este cuento los ayuda a motivar, miren cómo pues la tortuga le ganó a la liebre. ¿Mm? También el cuento de los tres cerditos, ¿no? ¿No? Es un cuento tradicional que va a llegar a enfatizar la importancia del trabajo duro y la previsión entre las adversidades, ¿no? Y el patito feo, que también lo hemos visto ayer,
¿no? Que es un cuento pues de hadas que trata sobre la aceptación de uno mismo y la belleza interior a pesar de la apariencia. Miren cuántos cuentos que nos pueden llegar a poder, ¿no? Mejorar. Entonces, chicos, es importante que nosotros busquemos un lugar adecuado, sigamos los pasos, imitemos las voces a los personajes, utilicemos la voz alta y la voz baja, utilicemos un ambiente cómodo para nosotros desarrollar esto de la lectura. Entonces, chicos, vamos a decir que la narración de cuentos no solo va a llegar a enriquecer el vocabulario, sino también la creatividad de los niños, sino que también va a fortalecer las habilidades sociales y emocionales. Entonces es fundamental que los narradores conozcan a su audiencia, o sea, quién, cuál es la edad de los niños, ¿no? Para nosotros poder elegir el cuento y también haciendo la evaluación, por ejemplo, vamos a ver cuál es el comportamiento de los niños y qué cuento nosotros debemos de utilizar en esa aula para poder mejorar, ¿no? El comportamiento de cada uno de nuestros niños. Por eso es fundamental que nosotros conozcamos a nuestros niños y podamos ajustar pues el estilo, ¿no? Del contenido para maximizar, ¿no? El impacto de las historias. Por ejemplo, en las aulas vemos, ¿no? Esto de los niños que se pegan. Todos los niños son egocentristas, ¿no? Para esto es de ellos y de nadie más, no es mío, no es tuyo, no es mío y va y viene ya, ¿no? La pelea. Entonces enseñarles lo que es el compartir y cómo lo hacemos a través de un cuento. No le vas a decir, tú no le vas a enseñar a un niño, mi amor, tienes que aprender a compartir. ¿Sabes? El niño ni siquiera sabe qué es compartir muchas veces. Entonces, ¿qué? Enseñarle a través de un cuento. Había una vez Juancito, que era un niño que decía, no, no te quiero dar, esto es mío, mío, mío. Y entonces el otro niño se sentía triste porque tenía sed y de repente apareció María. ¿Ves? Damos una alternativa. Y María le dijo, no te preocupes, Juancito, yo te voy a dar agua, yo tengo mucha agua. Mi mamita me dio y yo soy muy buena y te voy a invitar. Vamos imitando. Y el niño va a decir, wow, María le invitó y yo no, ¿por qué yo no le invité? Y después nace del niño, yo también te invito, toma, toma, yo también tengo mis agua. Entonces estamos con ese cuento llegando a que el niño pueda lograr, ¿no? Trabajar lo que es el compartir. No podemos decir también otra cosa, chicos. Yo no puedo decir al niño, y esto es muy común en nosotros, ¿no? Se pelean, ¡bum! El otro le da un sacatabum, el otro viene, ¡pucru! Todo un golpe total. ¿Y qué hacemos? Oye, ven, Juancito, pídete disculpas de Rosa. No está bien lo que has hecho. Ya, discúlpate, estoy esperando, ¿no? Lo típico de las maestras. ¿Por qué le obligas a disculparse? Si él no lo quiere hacer, le estás obligando a algo que no quiere hacer. Y con eso no te estoy diciendo, déjalo, dramatiza, ahí crea tu cuento. De repente, Robertito, el golpeador, el niño que iba y golpeaba y no decía nada, y después el niño va a llegar y hasta te va a sobar tu cabecita de él, van a ser porque estás llegando a una reflexión sana, no obligándole. Por ejemplo, muchas veces hasta en casa, ay, ¿por qué serás así malo? Pídete disculpas, pídete, les obligamos y él lo hace sin querer y lo que hacemos es que crezca una rabia en ellos, una cólera en ellos y de repente salen al recreo y ¡bum! Otro ñecazo le meten al niño, ¿no? El otro un patadazo. Entonces sí hay una venganza, pero no ha llegado el momento de reflexión. ¿Dónde llega el momento de reflexión? Si nosotros llegamos ahí, discúlpate, le estamos obligando al pobre. Discúlpate, y él va, discúlpame, llorando todavía. ¿Dónde hay una disculpa llorando? No, no hay una reflexión. Entonces es importante que nosotros utilicemos los cuentos como medio de reflexión, que el niño realmente crea que ha hecho mal, que no está bien lo que está realizando. ¿Correcto, chicos? Se nos fue el tiempo, estoy robando un minutito del profesor Ricardo, chicos. De verdad que esto nos falta mucho, mucho, mucho por desarrollar, porque este de cuentacuentos necesita, ¿no? ¿Cuáles son de repente cómo nosotros deberíamos de llegar a utilizar los cuentos adecuados para mejorar el comportamiento en cada uno de los niños? Yo tengo un regalo para ustedes, ¿ya? Yo le he dado al profesor cómo nosotros debemos de llegar a corregir a nuestros niños a base de cuentos. Si un niño araña, ¿cómo yo hago que ese niño cambie?
¿no? Entonces, también vamos a llegar, este cuento va a ayudar no solamente a reflexionar el niño, sino también los padres, ¿no? Porque vamos a ver cuál es la manera correcta de corregir a nuestros hijos. Demos lo mejor de nosotros. Chicos, de verdad, la familia solamente es prestadito. Dios llega en su momento y se nos quita y no los lleva. Disfrutemos mientras nuestra familia esté vivo, mientras nuestras familias estén a nuestro lado, chicos, por favor. Y creemos un cuento de nosotros de hadas que de verdad somos los protagonistas principales en que nosotros vamos a dar el 100% por nuestra familia y gracias a la bendición de Dios para nosotros mejorar nuestra calidad de vida. No somos eternos. Pensemos en eso. Hoy estamos acá, mañana nos vamos. Y me voy a despedir con esto, ¿no? El día que tú naciste, lloraste. El día que tú te vas, deja que los demás lloren por ti. Quiere decir, hagamos el bien, ¿no? Para que dejemos huellas. Muchas gracias, estimados estudiantes. Que Dios me los bendiga infinitamente. Me despido. Espero que les sirva. Ya no nos vamos a ver. Es mi último día de capacitación. Yo quiero agradecer bastante al profesor Ricardo. De verdad, es una bella persona. Sinceramente, el profesor le gusta apostar por los jóvenes para que lleguen a capacitarse y de repente pues puedan llegar a mejorar en nuestra calidad educativa, ¿no? Yo agradezco a TECSEP por de verdad darme la oportunidad de brindar esta enseñanza y estar capacitándome constantemente en estos temas para que nosotros seamos mejores profesionales, porque de verdad, acá en nuestro Perú, ¿no? En nuestro Perú hay muchos profesionales buenos y competentes y que buscamos que los niños tengan un aprendizaje integral, emocional y mejoremos nuestra calidad educativa porque amamos a nuestro grandioso Perú. Muchas gracias, estimados estudiantes. Que Dios me los bendiga. Gracias, profesor Ricardo. Que Dios los bendiga. Cuídense, Muchas chicos. gracias, profesora Claudia. Y no se despida porque el lunes igual nosotros continuamos nuestras clases, así es que ya Así saben, el pues. día de mañana tenemos el tercer día de clase con marketing digital, que lo han estado pidiendo, así como cuentacuentos. Ya mañana a las 8 de la noche, marketing digital para todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, mañana tenemos TICS a las 8 de la noche, de 8 a 9, y de 9 a 9:35 o 40 estamos haciendo el sorteo de nuestros certificados y dándole la información de nuestra institución, cómo pueden pertenecer a nuestra institución. Y el día jueves estamos finalizando con 4 días de clase. Entonces, miren, si se conectan el día de mañana, les voy a dar toda la información de cómo podemos sacar hasta 2 certificados de esta presente capacitación, ¿de acuerdo? Entonces, mañana los espero minutos antes de las 8. También vamos a sortear algunos certificados, así es que los esperamos mañana minutos antes de las 8. Voy a dejar por unos minutos el Zoom para que ustedes puedan registrar su asistencia, ¿de acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, conmigo hasta el día de mañana con la clase de marketing digital TICS. Muy bien, hasta mañana.